El día de hoy te voy a contar por qué la emoción del miedo te está saboteando constantemente y te quiero explicar de dónde viene la vibración o por qué me refiero a vibración. Como ustedes saben, el miedo es una emoción que como todas las emociones cuenta con una frecuencia, una vibración. Esto lo estipuló un doctor que se llama Dr. David Hawkins en una tabla que él diseñó que se llama la tabla de la frecuencia de las emociones, y ahí dice que bueno, la emoción más baja con una vibración de 50 Hz, obviamente el rango para una vibración es en Hz, está en la vergüenza, que es una vibración de 20 Hz, ¿ok? La siguiente emoción es la culpa. Cuando tú sientes culpa de algo, cuando tú te sientes culpable por algo, también es una emoción baja. Después de eso es la apatía con 30 Hz, después de eso es el sufrimiento, y después de eso, que no es la emoción con la vibración más baja, se encuentra el miedo. Es una vibración de 100 Hz. Sin embargo, pienso que sigue siendo una vibración baja. Sigue siendo una vibración baja porque sigue estando en emociones bajas. Está abajo del deseo, abajo del orgullo, de la ira, de la voluntad, de la neutralidad, aceptación, razonamiento, amor, paz e iluminación. Y esta tabla nos va mostrando cómo es que nosotros, podemos elevar nuestra vibración al elevar la frecuencia en la cual nosotros estamos vibrando, en la cual nosotros nos estamos sintiendo, pero también nos muestra que existe en el temor algo que también consiste en enfermedad, y esta enfermedad se llega a materializar, o sea, se puede llegar a estar enfermo por una emoción baja, y ahí es donde se dice estoy enfermo de vergüenza, de culpa, de apatía, de sufrimiento. Y el temor, así como nos lo han mostrado con tanta con tanta problemática en esta pandemia, el miedo es el que está enfermando o el que está haciendo que la vibración de las personas baje para que el virus pueda entrar en una frecuencia baja. Y es muy simple y te lo voy a explicar cómo funciona. Imagínate que hay una onda así. Cuando está abajo, esta onda es un tiempo considerable en el cual se encuentra bajo, en una emoción de vibración baja. ¿Por qué? Porque la onda de frecuencia es muy lenta. Entonces el virus alcanza a penetrar esta vibración porque se encuentra muy separada la onda. Y cuando va más rápido, obviamente es cuando un ventilador, cuando va muy bajito hay más probabilidad, es decir, cuando está girando muy lento un ventilador y lanzas algo hacia arriba, es más probable que lo pase que cuando va más rápido. ¿Sí me explico por qué? Porque la frecuencia va más rápido, porque se crea o se genera un escudo que protege a través de nuestra vibración y nuestra frecuencia, que está protegiendo ese organismo o ese sistema, y en este caso es nuestro cuerpo. O sea, si tú estás vibrando en una emoción más alta, es más difícil que tú tengas una enfermedad como el COVID o como cualquier enfermedad que es más propensa a entrar a nuestro organismo. Y también considero que nos está saboteando en muchos sentidos el miedo, en que bueno, que al final de cuentas el miedo es un mecanismo de defensa necesario, en el cual pues nos hace evitar que nos golpeemos o que pasen ciertas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el miedo viene de una experiencia generalmente pasada, y ahí está otra clave: viene de una experiencia pasada que no hemos soltado, por lo tanto estamos siguiendo en esa creencia de que lo que ya pasó va a volver a pasar de la misma manera. Claro, es parte de nuestra experiencia, pero también hay que entender que muchas de esas cosas que nosotros estamos guardando como experiencias fueron por circunstancias específicas y que no necesariamente tienen que volver a pasar. Y aparte tú ya te encuentras en otro proceso de tu vida en el cual no necesariamente tiene que ser igual o tiene que pasar igual. Entonces podemos ir practicando el soltar esos miedos y ese temor, en donde ya no necesariamente se va a repetir eso mismo que pasó hace mucho tiempo. Por lo tanto ya no tienes que tener ese mecanismo de defensa, por lo tanto ya no es necesario tener ese miedo, por lo tanto ya no es necesario que te sabotees, porque muchas veces el miedo nos hace no hacer cosas, y es muy, o sea, sí es un mecanismo de defensa, pero también nos está defendiendo de muchas veces hacer cosas que nos hagan crecer, que nos hagan evolucionar, que nos cambien, que nos mejoren, que nos lleven a ciertos lugares. Son un limitante de la acción que nosotros podemos tomar en dirección a algo que queremos. El miedo nos está saboteando, no solo en la cuestión física o la cuestión energética, sino también en la cuestión más tangible, donde entra nuestra acción. Estamos dejando de actuar por miedo, estamos dejando de hacer cosas por miedo, y yo creo que es muy importante que en esta época, en este momento, en este año, en este presente, nos demos cuenta de eso y de qué miedo viene infundado de cosas que ya no existen, que ya pasaron, que ni siquiera te pertenecen. Qué miedo es real o tangible de algo que pues es un peligro latente y constante que puede pasar, pero qué miedo también
nosotros podemos evitar y cambiar a una vibración diferente, a una vibración de voluntad, de aceptación, de razonamiento. La aceptación, cuando tú estás aceptando y razonando algo, estás en una frecuencia de 400 Hz. Y como yo ya te he dicho, nosotros estamos, y es la primera ley de las 7 leyes universales de la alquimia que se pueden integrar a nuestra vida, que es la realidad es mental. Todo funciona a través de nuestros pensamientos, y entrando en una emoción con una frecuencia como la aceptación o el razonamiento, nosotros empezamos a generar a través de nuestros pensamientos una realidad alterna en donde ya no existe este miedo, en donde ya no existe ese bloqueo energético en el cual pues nos estamos saboteando y no nos está permitiendo avanzar a algo mejor, ¿ok? Y bueno, te dejo con esta reflexión. También te dejo por aquí abajo mi charla TED, mi página web ulisesampe.com, mi podcast, mi Instagram, para que cheques más contenido del que estoy haciendo, del que estoy subiendo. Te agradezco muchísimo que te hayas regalado estos minutos para escuchar este video, y te invito a que veas más por aquí en mi canal, te suscribas, dejes tu like y pues bueno, compartas estas ideas que son muy interesantes. Y pues bueno, hasta la próxima y cuídate.